durante la semana dándoles sus prácticas y se van a sus trabajos. Más que de frente de lo que nadie habla de fútbol. Sí, exactamente. De frente, lo que nadie habla en deportes. Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atender. De frente, lo que nadie habla en deportes. Muy buenas tardes. De frente, lo que nadie habla en deportes. Igual, estamos hoy nuevamente para llevarles a ustedes un programa más, poder compartir este mundo maravilloso del fútbol, pero desde otra óptica. La óptica de la política del fútbol, de lo que pasa en el fútbol, de lo que no se dice en el fútbol, de lo que no se dice en el deporte. Y aquí estamos, siempre de frente. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, no me cabe la menor duda de que ustedes lo van a disfrutar, porque tenemos un invitado muy, pero muy especial hoy aquí para poder compartir todas estas cosas que tienen que ver con la política del fútbol y lo que hemos venido hablando en los otros programas. Nosotros hemos hablado aquí de una serie de irregularidades en el fútbol costarricense que pareciera que son pocas las, digamos, el sector de la prensa que quiere entrarle a estos temas que son conflictivos, por supuesto que son conflictivos, pero la verdad debe salir siempre. Y hoy
de eso nos vamos a encargar, de conversar con ustedes, poder plantear una serie de cosas que vienen sucediendo en el fútbol, como la hemos dicho aquí anteriormente, con asambleas irregulares, con gente que se lleva al comité de ética, pero otra no se lleva al comité de ética. Hemos hablado del caso del señor Rizzo, hemos hablado del caso del señor Víctor Alfaro, hemos hablado de lo que pasa en Linafa, en fin. Una federación costarricense de fútbol que no tiene rumbo, no tiene norte, no se sabe para dónde va, no hay planes estratégicos para desarrollar el fútbol de este país. Todo eso ha venido sucediendo. Para eso hemos estado invitando a gente que está inmersa en el fútbol. Pero por supuesto, hay temas que siempre quedan. Y por eso hoy vamos a traer un tema que a mí me parece que a todas luces ustedes, después de ver este programa, de escuchar este programa, van a poder tener un mejor criterio. ¿Y qué es lo que nosotros queremos desarrollar hoy? Bueno, el papel de la prensa en todo esto que está sucediendo. Así es que voy a pedirle al licenciado Luis Peraza que presente a nuestro invitado, un invitado muy especial y con el cual estamos seguros que vamos a tener este conversatorio, vamos a tomarnos este café y vamos a sacar conclusiones muy importantes de lo que está pasando en el fútbol nacional. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, José Joaquín, y buenas tardes a nuestro invitado especial, una persona que conozco hace muchos años, que ha andado por el deporte y además que nos ha informado de mucha estadística, un gran periodista que ha ido escalando peldaños en este mundo del periodismo y del fútbol. Así es que les presento a don Cristian Sandoval, amante como nosotros de este tema, ¿verdad? No quiere decir que no hablemos de otro deporte, pero nos apasiona el fútbol y Cristian tiene toda una trayectoria, creo que desde los 14 años, Cristian, ¿verdad? En esto de la estadística y si mal no recuerdo, me parece que fue con Javier González que empezaste allá en Radio Colombia. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Un abrazo muy especial para vos, para mi querido Puti, ¿verdad? Siempre igual también, dos personas que en la vida hemos estado coincidiendo, ¿verdad? En muchos momentos y de verdad que es un gusto y un placer estar con todos ustedes por acá. Igual al señor productor, a don Luis Acuña, un abrazo muy especial, ¿verdad? Para él. Y gracias a ustedes por la invitación. Sí, desde muy temprano, muy temprano arranqué con don Leonel Jiménez. Pasé ahí con don Javier Rojas, estuve también un tiempo en Colombia y bueno, ahí estuvimos siempre ahí con todos estos detalles, ¿verdad? Ya está la fecha. Una pregunta, Cristian, ¿qué te atrajo del tema estadístico? Porque coleccionar o investigar o mantener toda una historia del fútbol, mucha gente, porque a los 14 años. Sí, empecé muy temprano con eso y es un poco lo que decía ahora Putin. Yo creo que la historia tiene un papel muy importante. O sea, nosotros no podemos llegar a un determinado momento sin saber de dónde venimos, ¿verdad? Porque cuando hablamos, eso te lo puedo decir a nivel de fútbol, pero y podemos conversar también a nivel de política, a nivel de sociedad, a nivel Luis, de las artes, a nivel de la música, ¿verdad? Que yo sé que te encanta también esos temas. Es porque uno no puede terminar en un criterio antes de evaluar qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Qué es lo que ha pasado. Y en este caso con el fútbol, siempre me interesó muchísimo esta parte del fútbol, los cimientos del fútbol de Costa Rica y poder ir poco a poco, creo que reconociendo a grandes figuras que ha tenido nuestro fútbol, no solamente jugadores, cuerpos técnicos, entrenadores, gente ligada al fútbol, gente que tal vez nunca pateó un balón oficialmente en un campeonato nacional, pero yo creo que es gente que hizo muchísimo por el fútbol de este país. Entonces yo creo que esa parte de la historia siempre me cautivó muchísimo y hemos tratado en la medida de lo posible de que ahora las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que son más tecnológicas, ¿verdad? Que son más del día a día, se detengan por lo menos un poquito a ver lo que ha pasado, a ver de dónde venimos.
Centro Sport. Del Centro Sport, perdón. Sí, y entonces resulta que fue árbitro de baloncesto en la NCAA en Estados Unidos. Es decir, tuvo un personaje que nunca destacó aquí como árbitro de baloncesto, pero que lo fue en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, yéndonos a la historia, como tuve que presentar el currículum de él para la Galería del Deporte, esos hechos de esa época, estoy hablando de los años 60, imagínense, estoy hablando hace 60 años, exactamente, yo nací en el 59, y esa historia es rica porque a veces la gente no lo conoce, ¿verdad? Le hablo de la Caja del Seguro Social, donde trabajó una doctora, Yolanda Brito, que fue jugadora de baloncesto en Costa Rica y está en la Galería del Deporte, ¿verdad? Ese retomar de cuáles son los cimientos del deporte nuestro, no solo el fútbol, sino el deporte en general, es rico y a veces la gente se lo olvida, ¿verdad? Nosotros nacimos en una época, tal vez Cristian no, pero cuando el Gimnasio Nacional era el centro del deporte de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces los lunes jugábamos voleibol, los martes baloncesto, los miércoles otra vez voleibol, los jueves boxeo y los viernes baloncesto. Y aquellos partidos de la época de los 70s entre Universidad de Costa Rica y Seminario. Yo terminé mi bachillerato en el Colegio de Los Ángeles, entonces me acuerdo del equipo de Ángeles NN, que era Nazario Reyero, por ahí estaba Chuck Didier, estaba Bernal Irullón, que le decimos el Negro Bill, estaba por ahí Ávila, que trabajó en la Caja también, estaba Gallego, creo que estaba Gallego Martínez, que por cierto no tenía una estación de gasolina ahí, esos estudiantes. En fin, fue una época sin duda muy bonita y qué interesante es esto de hoy poder contar aquí con un invitado como Cristian, porque él tiene muchísima a través de sus estadísticas y todo eso. Y no solo eso, es ser reconocido como un periodista, lo que decíamos ahora al principio del programa, es un crecimiento. Y eso sí que es importante. Y ojalá yo desearía que Cristian tenga todo el crecimiento que pueda tener, porque no me cabe la menor duda de que, por decirlo ahora, pues suena fácil, ¿verdad? Pero me parece que los años que han pasado han sido años duros también. Hace necesario tener un lugar, una ventana donde la gente pueda opinar sin ninguna restricción, sin absolutamente nada, ¿verdad? Que no vaya a ser que llamen a nuestro profesor Luis Acuña y le digan, y a ese señor José Botier, me lo despiden porque está hablando más de la cuenta, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios. Así es que podemos hablar con toda la libertad y qué mejor oportunidad de poder conversar con una persona que ha estado tan inmersa en el fútbol y no solo por ser el periodista que comenta o el periodista que lleva las estadísticas, sino por ser una persona de criterio, ¿verdad? O sea, que cuando le ha tocado hacer algún editorial por algo que esté pasando en el deporte, pues lo hace con conocimiento, no por decir algo, por estar molesto por algo, sino porque conoce. Entonces, todo esto nos da pie a que conversemos de todas estas cosas que están pasando en el fútbol, que a veces yo no las entiendo. Yo pertenezco a una generación de dirigentes, ¿verdad? Yo agarré la cola de los Eduardo Ramírez, de los Fernando Villalobos, digamos de los Isaac Sasso, de Roberto Chacón Murillo, ¿verdad? De todo ese tipo de gente. Entonces uno tiene un pensamiento completamente diferente, ¿verdad? Cuando uno ve que pasan estas cosas. En aquellas épocas teníamos una prensa totalmente, era una auditoría lo que le hacían a uno, ¿verdad? Yo me acuerdo que uno... Nos escaneaban a uno no podía, decía, uy, ahí viene fulano de tal, ahí viene su tal, no, hay que andar, hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo siento que eso no está pasando hoy en día, Cristian. A ver, todo ha cambiado, ¿no? Yo creo que los mismos, y es un poco lo que hablábamos ahora, las generaciones van cambiando. El mundo se va acelerando. O sea, hoy nos damos,
Bueno, estamos aquí transmitiendo por medio de un teléfono, aquí nos estamos observando, ¿verdad? El mundo es más inmediato, ¿no? El mundo es de una condición distinta. Yo creo que también, Cuti, cada cosa en su momento, ¿verdad? En esa época de la cual tengo muchísima referencia por los datos que he llevado y sobre todo por la historia que he logrado conocer, obviamente habían otro tipo de objetivos alrededor de lo que era la dirigencia, de lo que era el fútbol, de lo que eran los deportistas, de lo que era incluso la misma prensa, de los que hoy día se pueden ver. Hoy día hay cosas que van más hacia la inmediatez. Una pregunta, Cristian, para entrar en el tema que claro. hemos venido hablando. Usted que conoce toda esta gente a partir de, como decía José Joaquín, de Isaac Sasso, de Navarro, ¿era más transparente la dirigencia de hace 20 años que la actual? ¿Cómo usted como periodista ve el tema? Porque, bueno, vamos a ver, hablamos a veces de concursos, aunque somos la Federación de Fútbol es un ente de carácter privado, y se habla de la ética en la Federación de Fútbol hace 20 años, si acaso se mencionaba el tema de la ética, pero lo que le quiero decir es, porque claro que es un proceso, ¿verdad? Es decir, a nosotros los que tenemos un poquito más de edad nos cuesta más un poco la tecnología, pero bueno, hay que meterse y aprender y darle camino. La situación es, y las personas hemos cambiado, ¿cómo valoramos el tema del fútbol? Porque, vamos a ver, uno yo he estado 40 años de mi vida en esto del deporte, ha sido lo que he amado, lo que me gusta hacer, y uno dice, te encontrás en la vida con estos 40 años 3 o 4 tipos de dirigentes, ¿verdad? El dirigente que está a veces por un tema de poder, el dirigente que le gusta andar montado en el avión, el dirigente que a veces ve cómo ganarse X o hace su modo viviente de la dirigencia, y el mecenas. Pero el mecenas ya dejó de existir. El último mecenas que había en el deporte de Costa Rica se llamaba Edgar Alvarado, presidente del voleibol muchos años, pero don Edgar se lo fue y ya no hay dirigentes de esa clase, don Edgar, que no llegaba más bien a usufructuar del deporte, sino a aportar de su propio peculio para que las federaciones o los equipos de Zapote, en aquella época del cual don Luis Acuña era entrenador, participaran en los campeonatos. ¿Cómo ha ido variando este tema de la dirigencia en nuestro país? Luis, lo que pasa es que justamente es eso, o sea, hay una evolución que para mí no es la óptima y la adecuada. Para mí la dirigencia, vamos a ver, vamos a dividirlo, porque yo también creo que hay ciertos tipos de dirigentes para ciertos tipos de disciplinas deportivas. Es decir, vos hablás de don Edgar Alvarado, ¿verdad? De un dirigente que estuvo 20, 25 años ligado al voleibol de este país, que con su pequeño negocio, que después afortunadamente le fue creciendo, ¿verdad? El de Muebles Alvarado, ahí siguió creciendo, y que se sostuvo dentro de un deporte como el voleibol de nuestro país. Y que más bien él era el que ponía, que más bien él era el que sacaba la cara, y que más bien él era el dirigente que sostenía el deporte del voleibol aquí en nuestro país durante muchos años. Pero también te puedo hablar de dirigentes de fútbol que han sido realmente admirables, que han sostenido equipos de tercera división, equipos de segunda división, y nunca han querido o han propiciado llegar a la Federación Costarricense de Fútbol, o tratar de salir en los medios de comunicación, o tratar de ser más que simplemente colaborar con el equipo de la zona. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que dentro de toda esta evolución que ha tenido el deporte de nuestro país, donde hoy tenemos futbolistas que salen mucho más rápido al exterior,
donde se acabó aquello de jugar por la camiseta. Ahora nadie juega por la camiseta, porque esto se convirtió en un negocio y está bien. Así es. Sí, está bien, Luis, es un trabajo, y es un trabajo, y yo eso nunca lo he cuestionado. O sea, a mí cuando me dicen que es que los jugadores no juegan con amor, yo les digo, vaya usted al trabajo y vea a ver si usted por amor se mueve, porque todos necesitamos comer. Entonces es una cuestión que yo siento que no se puede en este caso cuestionar a los jugadores. ¿Qué es lo que pasa con la dirigencia? Lamentablemente, de unos años para acá, no sé de cuántos años para acá, es que yo podría decirte que el último presidente de la Fede Fútbol, el último presidente de la Fede Fútbol, que yo lo vi en la Fede Fútbol y que lo sentía que él no ocupaba del fútbol, porque él no ocupó del fútbol para poder salir adelante, porque él ya tenía su vida hecha, porque ya tenía sus empresas caminando y porque bien o mal, al final de cuentas, él tenía ya un recorrido hecho dentro de sus empresas. Fue don Hermes Navarro. O sea, para mí don Hermes fue el último de sus presidentes. A partir de ahí hemos visto cómo dentro del fútbol se han metido una serie de dirigentes, y principalmente en la Fede Fútbol, una serie de dirigentes que han querido servirse del fútbol para sus intereses personales. Los que sean, llámese poder, llámese sentirme con el ego hasta más no poder, ¿verdad? Por salir en televisión, porque la gente me reconozca, porque además, Luis, vos lo sabés, vos estuviste en puestos públicos, Cuti, vos estuviste en puestos públicos y vos sabés que usted puede agarrar hoy día a uno de los, bueno, hoy día no, porque posiblemente hay muchos que están en la palestra por la situación actual que vive el país, pero usted agarra a un ministro de cualquier gobierno, llámese el actual, llámese el anterior o el trasanterior, y lo pone en un centro comercial y le pone a la par al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y obviamente la gente va a reconocer al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. La gente va a reconocer al presidente del Saprissa o al presidente de la Liga. ¿Por qué? Porque el fútbol genera eso. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? A mi gusto. Y es que se rompió una línea que había muy delgada entre aquel dirigente que llegaba al fútbol, sí, por una cuestión tal vez de ego. Es bonito sentirse reconocido. Exactamente, pero más que eso, me parece a mí. Pero Cuti, también del dirigente que hoy en día llega para servirse del fútbol y que no quieren abandonar el fútbol. Es que lo que pasa es que se abrieron algunas ventanas, Cristian, que yo creo que no habían antes. No sé si usted recuerda que, por ejemplo, don Hermes Navarro nunca tuvo una buena relación con CONCACAF. Siempre tuvo problemas con CONCACAF, siempre hubo pleitos, ¿verdad? Porque él siempre le decía, bueno, muchachos, y los estados financieros y la liquidación de los partidos, que no existían en CONCACAF. Recuerden que eso no existía, eso era. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los dirigentes nuevos se dieron cuenta que era muy importante ponerle parches al saco. ¿Qué llamo yo parches al saco? Primero le pongo el de UNCAF, después le pongo el de CONCACAF, y yo tengo la enorme posibilidad de ir a FIFA. Y estamos hablando de palabras mayores, en ingresos también, ¿verdad? No solo en su exposición mediática, sino que en ingresos también. Pero resulta, y aquí es donde yo quiero preguntarte y entrar un poquito más a fondo en el tema. Resulta que para lograr eso, yo lo voy a hacer pasando por encima de lo que se va a hacer. Aquí se pidieron, porque, por ejemplo, y le voy a citar ejemplos, porque este programa que se llama De Frente, lo que nadie habla de amor, nosotros no queremos venir aquí con historias o cuentos largos o tratar de maltratar el nombre de una persona, sino con hechos que han sucedido, ¿verdad? No inventar cosas. Yo lo voy a citar. En el 2015, Luis Rodolfo Villalobos, su campaña, su eje de campaña fue la transparencia. Ese fue su eje de campaña, la transparencia, yo no sé si se lo recuerdo. Entonces, yo me pregunto, ¿transparencia será una asamblea de segunda división que nombra a sus delegados a dedo y después eso tiene que ir al registro público? Transparencia es un tema
como se ha venido hablando del señor Rizzo con el asunto de unos etiquetes. Transparencia es que el señor Víctor Alfaro en este momento tiene cuestionamientos por darle unos piquetes a una alcaldesa. La renuncia de Marvin Visibar, el caso de Curriabat. Entonces, y además de la transparencia, ayer escucho a Luis Rodolfo Villalobos hablar en el programa del señor Nielsen Buján, que se llama Pulso Empresarial, que una de las cosas que más valora es la lealtad. Y yo le pregunto, ¿cómo hace usted, don Luis Rodolfo, para estar sentado en una mesa con don Sergio Hidalgo, que fue a buscar al licenciado Jorge Hidalgo para decirle que quería que fuera presidente de la Federación de Fútbol porque ya estaban hasta aquí de Rodolfo Villalobos? Lo visita 3 veces hasta que lo logra convencer. 24 horas antes de la elección, don Sergio Hidalgo le dice a don Jorge Hidalgo: no voy con usted. Entonces, yo estoy de acuerdo que usted puede perder una asamblea, Cristian, pero es que si yo te voy a buscar y yo te digo: Cristian, yo quiero que vos seas el presidente de la federación, contá con los votos de la segunda, ya hablé con la gente del INAFA, es más, fue con la gente del INAFA, porque nosotros queremos que Jorge Hidalgo sea el presidente. Y resulta ser que 24 horas antes le dice: ya no voy con usted. Es que Luis Rodolfo me ofrece 5 cambios. Y ayer en ese programa decía Luis Rodolfo Villalobos que lo que más apreciaba en una persona era la lealtad. Entonces, todo este tipo de cosas se vienen dando en el fútbol. Aquí estamos hablando de algunas, pero aquí podemos hablar del fracaso Popeye Herrera, podemos hablar que nosotros hemos perdido generaciones de jugadores. Mi pregunta es, lo que pasa, ¿por qué es que este tipo de cosas, y ahí es donde quiero preguntarte, porque pudiera ser que nosotros estemos perdidos en la formación universitaria de el comunicador hoy en día? De pronto es que ya estas cosas no son tan importantes, pero ¿por qué este tipo de cosas en muy pocos espacios se habla de estas cosas? Entonces, ¿cuál es el papel de la prensa en todo este tipo de cosas? Dejarlas pasar. Lo que nos interesa es el marcador del domingo, si jugó línea de 4, si jugó línea de 3, si el técnico es Ronald, si el técnico es Carlos, si el técnico es Fernando, y este tipo de cosas de pronto no tienen ningún interés. Sí, lo que pasa es que también, y aquí don Luis Peraza me puede confirmar esto o no. O sea, vamos a ver, aquí estamos hablando de 2 cosas distintas. O sea, estamos hablando de una parte política y estamos hablando de una parte deportiva, que es lo que yo siempre cuestioné de la oposición. Y lo otro es también, bueno, la Federación Costarricense de Fútbol es un ente privado. Así es. ¿Verdad? ¿Cierto? Así es. Ok, es un ente privado. Que se maneja como ente privado. Como ente privado. Entonces, hay muchas, que tiene un interés público, estamos de acuerdo, que tiene un interés público, pero es un ente privado. Pero también, Cuti, hay cosas que yo también me cuestiono muchísimo de los 2 bandos, porque es que yo cuestiono las circunstancias de los 2 bandos. Y así se lo hice saber en su momento a varios miembros del bando opositor al señor Rodolfo Villalobos. Porque yo les voy a decir algo, Luis y don Jorge, perdón, mi querido Cuti, José Joaquín. Para mí, la gestión de Rodolfo Villalobos ha sido la peor de las gestiones en los últimos 20 años en el fútbol de Costa Rica, 25 años. O sea, solamente comparable, no, pero me refiero a su gestión como presidente de la Federación. Como presidente de la Federación. Me refiero que solamente es comparable con aquel tremendo desorden, aquel desmadre que había en el fútbol de este país a mitad de los 90s, cuando hasta 2 comités ejecutivos hubo y que de un lado estaba don Álvaro Pochet y del otro lado estaba doña Zoila Rosa Stuart y entre todos era aquel bochinche que había. Eso fue cuando llegó Armando... Cuando vino... Sí, pero que... Cuando vino los guatemaltecos. Que habían nombrado de secretario a
pensó que tenía un programa. A don Armando Acuña, exactamente. Acuña, Delgado. Exactamente. Y cuando vinieron los guatemaltecos a meterse en lo que no tenían que meterse, pero vinieron lamentablemente a tratar de arreglar el fútbol de este país. ¿Qué es lo que sucede? Que el fútbol de este país se politizó y se hizo politiquería, igual como sucede con muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el gran problema es que, insisto, si el bando opositor, el que comandaba don Jorge Hidalgo y en donde estaban otros hombres de fútbol también, que para mí, insisto, para mí hoy el fútbol de este país perdió un gran dirigente como don Jorge Hidalgo. Para mí don Jorge Hidalgo tenía que ser el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, pero bueno, ese es otro aspecto. El asunto es que esto se hizo muy político, Cuti, porque si usted a Rodolfo Villalobos le saca en un papel los números como presidente de la Fedefútbol en su gestión deportiva, han sido terribles. Nosotros nos olvidamos de ir a los mundiales, nosotros nos olvidamos de ser protagonistas en eventos a nivel menor. Hoy en día estamos pagando una factura muy alta, muy alta, de lo que fue un proceso de selección menor muy malo y que no generó futbolistas que hoy puedan tener 21, 22, 23, 24 años, que debería ser los que sostengan, los que sostuvieran la transición de los jugadores que todavía estamos dependiendo de la selección nacional. Pero entonces, Cuti, a lo que yo voy es que esto se hizo una politiquería por todo lado, porque resulta que los del otro bando tampoco proponen nada. Yo no he escuchado nada. Perdón, es que vos estás preguntando por el papel de la prensa, entonces yo te tengo que decir, la prensa ha hablado de eso. La prensa ha hablado de los malos resultados que hay. Pero lo que pasa es que si vos tenés que de un lado hay un político diciéndote una cosa acá y tenés otro político diciéndote otra cosa acá, entonces llegás a un momento, y esto lo digo por mí, o sea, lo que estoy diciendo aquí lo digo a título personal, simplemente es a título personal. O sea, que esto se hizo político. Vea el génesis de esto. Y yo estoy de acuerdo y le voy a decir, y yo se lo he dicho a la parte opositora, yo soy del criterio que, si bien es cierto, usted puede ganar por los votos, pero tiene que ganar por el convencimiento. ¿Qué es el convencimiento? Una propuesta de desarrollo del fútbol de Costa Rica. O sea, ¿cómo lo vamos a desarrollar de aquí en adelante? Y en eso estoy de acuerdo con vos. ¿Quién presentó eso? Por eso te digo, nadie. Estamos de acuerdo. Ni los actuales, ni los que estaban queriendo entrar. Estamos de acuerdo, porque aquí no podemos decir, o sea, aquí yo no vengo solo a decir los errores que ha cometido Luis Rodolfo Villalobos. Aquí hay errores también grandes de la oposición, porque el tema, siendo tan frágil los votos, usted no puede irse solo por los votos, usted tiene que convencer de que usted tiene un programa de gobierno federativo para los próximos 5 o 10 años. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo en el papel de la prensa? Este génesis arranca en el 2006. En el 2006, en el verano alemán, ahí arranca este problema del fútbol de Costa Rica y nadie dijo absolutamente nada. Y le voy a decir cómo. Primero, pusieron a un imberbe de presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que dura más un curañato perfinándose que lo que duró él en la federación. Pusieron ni House. O sea, no me acordarse de él. ¿Verdad? Ahí no pasaría lo que dice usted, que si lo para en un centro comercial... Sí, una gestión muy corta. No, muy corta, ¿verdad? Le podría llamar ni House en breve. Pero resulta que después traen a Eduardo Lee. Eduardo Lee le tenía un pánico tremendo a Hermes Navarro, de que Hermes Navarro en cualquier momento podía asumir la federación, ¿verdad? Entonces, él viene y blinda la federación. ¿Cómo la blindó? Metió a toda la asamblea dentro de la federación, y ahora son juez y parte, ahora ninguno puede reclamar, porque aquí están todos metidos. La prensa de este país hizo silencio, no dijo nada. Pero no solo eso, sino que unos señores más embarcados que una caja de bananos en el muelle de Limón, se los llevan a Miami para decirles que iban a haber un cambio de estatutos, que necesitábamos hacer unas reformas, ¿verdad?, que realmente querían quitarle mucho poder a la primera división, pero que ellos iban a hacer un enorme esfuerzo para que eso no pasara. Y entonces resulta que hizo un cambio de estatutos, porque lo exigía FIFA.
Y yo me pregunto, ¿alguien de la prensa se tomó, por lo menos, digamos, la molestia, ¿no?, de ir a revisar los estatutos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego para ver cuáles estatutos habían cambiado de esa manera? ¿Sabe cuántos, don Cristian? Uno. Perdón, dos. Costa Rica y Chile. ¿Verdad? Usted se puede imaginar, usted que es un hombre de fútbol, se puede imaginar usted a Televisa sin poder. Usted se puede imaginar a los dueños de la primera división mexicana sin poder. Y que el dueño del fútbol mexicano sea la segunda división, como pasa en nuestro país. Bueno, todas esas cosas pasaron. Nadie dijo absolutamente nada. El tesorero de Eduardo Lee era Luis Rodolfo Villalobos. No estoy diciendo que él hiciera nada malo. Pero Cuti, es que creo que le estás dando mucho poder a la prensa en eso. Es que al final, pero Cuti, es que Cuti, las decisiones las tomaron los dirigentes. Vamos a ver. Las decisiones las tomaron los dirigentes. Y perdón que le voy a decir algo, usted estaba ahí también. No, señor. Usted estaba ahí también, usted es parte de la dirigencia de este país también. Yo no estaba, y le voy a decir por qué. Yo no soy de esos dirigentes, y es más, aquí mismo se lo puedo firmar, mi querido don Cristian Sandoval, y si gusta le hago una carta. Yo no tengo ningún interés en volver a la Federación Costarricense de Fútbol, porque hay gente que piensa que uno hace todas estas cosas porque quiere volver. Yo no tengo ningún interés, y le puedo dar una carta firmada, y le ponemos, ¿cómo se llama eso? Cera, que le ponen y todo, para sellarla, para que usted la tenga en su poder. Yo no tengo ningún interés, porque yo no soy de esos dirigentes. Bueno, como aquí muchos que andan, hay dirigentes que presentaron cartas a la Federación diciendo que no volvían a la Federación y volvieron años después, por supuesto, Claro. porque eso más que una carta es la convicción que uno tiene. No, claro, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi pregunta es, ¿por qué todo este tipo de cosas? Es que, vean, yo creo que la prensa, Cristian, tal vez ahí podemos discrepar, si bien es cierto, es un asunto de dirigentes, pero la prensa tiene que jugar un papel muy importante. Es auditor de ese tipo de cosas. Porque tienen que ver con el buen desarrollo de nuestro fútbol, al final. Lo que sucede, José Joaquín, vamos a ver. Primero, ¿cómo se vendió esto allá en Miami? Es una cuestión que yo le doy, digamos, la razón a Cristian, en el sentido de cómo vendieron eso en Miami, cómo lo vendieron cuando vinieron aquí a Costa Rica. ¿Quién lo vendió? En cuanto a los estatutos, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue posteriormente un poder de decisión. Dijeron, es que esto tiene que ser así. Y ya iba armado el muñeco. Ya iba armado el muñeco y se lo impusieron a los demás. Y entonces, por supuesto que los dirigentes, creyendo que era una imposición de FIFA, se lo tragaron, ¿verdad? Ahí lo que no hubo fue la malicia indígena, digamos, por así decirlo, del tico, en el sentido de escarbar más para ver si eso era cierto, porque al final de cuentas fueron 2 o 3 dirigentes a Miami, ¿verdad? Incluyendo, me parece que estaba la licenciada Margarita Echeverría en esa situación, y porque ella pertenecía al staff del CAS y porque tenía muchos conocimientos, y después vino y se vendió el cuento de los benditos estatutos, ¿verdad? Cuando uno, yo le decía, estos los estatutos de la federación y de las ligas, pues son iguales, parecidos todos. Eso fue lo que le vendieron, y que todos tenían que transformarse. Entonces transformaron a NAFA en INAFA, y a Delife, que era la asociación de fútbol femenino, en Unifut, y transformaron a todas las ligas, todas las asociaciones que habían en ligas. Incluso hay una cuestión aquí que no he querido mencionar, pero que quería hablar, ¿verdad?, de este pleito con el registro público. Parte del error que tiene el registro público, no solo ahora con la resolución que sacan, que es una resolución a medios, que dice que la asamblea está mala y que hay que convalidarla, pero resulta que cuando modifican ese estatuto en el 2011 el registro no debió lo aplicado. Porque entonces, vamos a ver, para que ustedes me entiendan esta parte jurídica, y disculpen que me salga un poquito, pero hay que explicarle a la gente. En Costa Rica existe la asociación deportiva, la federación, que es de segundo grado, y la confederación, que es la de tercer grado. La federación está conformada por asociaciones deportivas, como decir la UNAFUT, las ligas. Cuando usted tiene 6 ligas, lo que tiene que hacer es una confederación, que así se debería llamar la Federación de Costa Rica, Confederación Costarricense de Fútbol, porque está compuesta por 6 ligas. Eso es una barbaridad que hizo el registro público en el 2011, que ahora en esta cuestión que
salió de la nulidad, de la solicitud de nulidad de la Asamblea en el registro público, lo estuvieron investigando, pero no hicieron nada porque nadie investigó esa parte. Pero la federación no se debería llamar Federación Costarricense, sino Confederación, porque así lo establece nuestra ley. Bueno, pero entonces nos metieron el cuento a todos, incluyendo a la prensa, de que había que modificar los benditos estatutos de la federación porque FIFA lo decía. Y después nos damos cuenta de que en América Latina nadie los tiene, solo Chile, porque lo que dice José Joaquín del fútbol mexicano es lo mismo que pasa en Brasil. En Brasil, imagínense que hay federaciones en cada uno de los estados, ¿verdad? Claro. Y no hicieron nada de esto que dice la FIFA, nadie, ni los guatemaltecos que supuestamente nos vinieron a enseñar en los años 90, aquí nadie lo hizo. Pero bueno, aquí no lo cambiaron y el cuento fue que era, porque la FIFA lo decía, pero el punto final de todo era quitarle el poder a la primera división. Pero recuerden que en ese momento el estatuto... Es la que lleva los recursos. No, y además en ese momento eran 24 votos, 12 de los cuales eran los equipos de primera división y el 12 restante se dividían entre la Liga de Ascenso, INAFA y un voto creo que de Fútbol Playa y los otros. Cuando viene la modificación se pasa a 32. La UNAFU siempre se quedó con los mismos 12, pero las demás ligas ahora tenían 8 votos más que se les repartieron. ¿Qué es lo que pasaba en aquello de 24 y en esos 32? Joaquín y Cristian, que en aquel momento la primera división se juntaba y tenían poder de veto, que era la mitad más uno para aprobar. De que la UNAFU siempre tenía que estar de acuerdo. Después de eso no. ¿Verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿se habló o no se habló? Yo pienso que se habló muy poco, porque la gente no tenía el conocimiento, porque tampoco yo entiendo que los periodistas, esto que estoy hablando es de muy jurídico, ¿verdad? Y solo el que le gusta estar metido y investigando estas cosas, lo puede entender. Y yo siempre le cuestioné, ¿de dónde se inventan esto? ¿De dónde traen eso que es una imposición de la FIFA? Ah, bueno, pero en aquella época los que vinieron de Miami vinieron y dijeron... Se arregló el fútbol, claro. Y entonces... el tema bueno, no se arregló mucho. Ese fue el discurso que trajeron. Ese fue el discurso que trajeron. Yo quiero ver el criterio, Cristian, después de este corte comercial. Ya regresamos. Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atender. De frente, lo que nadie habla en deportes. De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos.
Continuamos. De frente, lo que nadie habla en el deporte. Bueno, Cristian, ¿cómo estamos con este tema? ¿Cómo estamos con este tema? Sí, es que todas estas cosas sí, que es que pasan la explicación... que nadie dice nada. Sí, pero es que también, es que yo insisto, habían dirigentes en su momento. O sea, Que les convino eso. que les convino eso. Que les convino eso. Porque también, y aquí voy a decir algo, Puti, vos lo sabés. Vos lo sabés que has estado ahí adentro y que has estado muchos años. Cuando ustedes le dicen a la prensa las cosas como son, cuando ustedes le dicen a la prensa lo que realmente se habla en un comité ejecutivo, cuando ustedes salen y le dicen a la prensa las conversaciones que pasan con la elección de un director técnico, o cuando ustedes salen y hablan con la prensa y le dicen realmente lo que pasó para destituir o para colocar a un director técnico. No, porque desde ahí no hay transparencia. Desde ahí no hay transparencia. Y después, ustedes me da pie para decirte algo. Ustedes, ese tipo de cosas en aquellos tiempos eran, pero ceñidos. O sea, usted tenía que tener un enorme cuidado, porque ustedes eran ceñidos. Ustedes eran los que de alguna manera le transmitían a la afición ese tipo de cosas. Y yo estoy de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero ¿por qué esas cosas no suceden? Pero Cuti, hoy día se transmiten. O sea, yo no sé, porque es que también vos estás hablando, y aquí es un tema que es muy complejo, y aquí el señor licenciado Luis Peraza lo puede decir. O sea, vos decís que es que la prensa no dice las cosas como son. Y cuando decís la prensa, el problema es que estás generalizando, el problema es que estás generalizando un asunto que puede ser de muchos o puede ser de pocos. Yo no puedo decir que todos los abogados son malos. Yo no puedo decir que todos los médicos son malos, ni puedo decir que todos los dirigentes, ni todos los dirigentes son malos, porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, porque por ejemplo, yo te puedo decir algo, y aquí insisto, y van a disculpar, perdón que hable a título personal, porque no debería ser así, pero de ella hablo a título, a primera persona. Si vos revisas mis publicaciones, mis contenidos, yo he sido muy crítico con la Federación Costarricense de Fútbol y con la actual administración. No, yo te puedo tanto sí que te voy a decir algo, no me hablan. A mí el presidente de la federación no me habla, y no me interesa que no me hable. O sea, no me interesa que no me hable. Pero el periodista no tiene por qué socializar. Exactamente. Porque su obligación es otra. Exactamente. Entonces, pero igual. No me interesa que no me hable y tampoco es mi trabajo si me habla o no, porque es una cuestión profesional. Él como dirigente y yo en este caso como parte de la prensa. Pero lo que... El problema es también la diferencia. Nosotros quisimos, y te digo nosotros en Teletica Radio, quisimos conversar con doña Mayulis Ibarra. Le pusimos y sus declaraciones fueron: no me voy a referir más al asunto, lo que tenía que decir ya lo dije en el comunicado de prensa y listo. Y listo, ahí se acabó el asunto. Entonces decime una cosa, Cuti, ¿qué más querés que se diga? No, estamos de ¿Qué más querés que se diga? Yo puedo partir de cientos de suposiciones. Puedo partir de cientos de suposiciones. Y puedo suponer muchísimas cosas. A los ojos de la ley no está bien visto. Ok, porque yo tengo que actuar bajo hechos. Bajo hechos. A lo que voy es que también te digo, Cuti, ustedes, y por eso también igual te meto a vos en eso, ustedes, los dirigentes, no siempre le dicen a la prensa las cosas como son. O vos salías y le decías a la prensa cómo estaban manejando la relación con Pinto. Si vos sabías perfectamente que la relación con Pinto era insoportable entre todas las partes. Yo sabía que la relación era insoportable. Yo sabía que la relación con Pinto era insoportable porque me tocó vivir muchas cosas.
Y yo sabía lo que los jugadores le decían a uno, lo que los dirigentes le decían a uno, lo que mucha gente le decía a uno. ¿Qué es lo que pasaba? Que es como todo en la vida. Ok, venga y me lo dice al aire. Venga y me da pruebas. Venga y me muestra un papelito. Venga y me muestra un documento donde usted me está diciendo que la relación con Pinto es insoportable. Porque si no, como muchas cosas, pretenden que es que la prensa diga las cosas, pero sin argumentos. Y entonces cuando se da la vuelta al asunto, Luis, por favor, vos sabés lo que pasa. ¿O no, Luis? Así es. Cristian, pero ve eso, vamos a ver. ¿En qué tenemos que coincidir? En que la dirigencia hay momentos que no dice las cosas como tienen que ser, estamos de acuerdo en eso. Y cuando yo hablo de un sector de la prensa, que digo un sector de la prensa y que digo, en la conversación que tenemos, digamos que se me puede decir que la prensa, ¿verdad? Tal vez uno no puede generalizar y tenés toda la razón, porque yo soy más de radio que de televisión, me gusta más la radio que la televisión. ¿Okay? Entonces yo oigo los programas deportivos, no como algunos dirigentes que dicen, es que yo no oigo programas deportivos, y usted se monta al carro de ellos y tienen las emisoras marcadas, ¿verdad? Es un mentiroso, ¿verdad? Y eso no lo... No quiero decir quién, ¿entendés? Y un productor que conocí yo de un programa, decía que él no oía programas deportivos, y todos y te sentabas al carro de él, y ahí iban en orden. Las memorias eran programas deportivos. 91.5, 99, 98.7 y 107, ahí iban todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, llevas razón en una parte. ¿En qué parte yo veo que es la parte que a mí me preocupa? Por ejemplo, yo me acuerdo que antes era que la federación estaba quebrada, o sea, se hablaba de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que los estados financieros, que la UNAFUT los pedía, todo el mundo pedía, antes, ¿verdad? Antes. Cuando usted salía con una selección, la UNAFUT, y todos preguntaban, bueno, ¿cuánto es lo que se va a ganar? De eso, ¿cuánto nos van a dar? Porque eso es lo único que pedían, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, yo no puedo pensar, por eso te pregunto, puede ser que uno esté equivocado. No, es que eso no es de interés de nosotros, porque a nosotros nos interesan otras cosas. Pero, por ejemplo, yo veo que es delicado que en una asamblea se presenten estados financieros y ni siquiera los lean. O sea, no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también... Pero ¿quiénes están presentes en la asamblea? No, por atención. Es que salen 14 a un receso, ¿verdad? Y cuando están esos 14 en el receso, ¿verdad? Entonces los 8 ni siquiera han aprobado. En vez, ¿a qué me refiero a esto? Entonces, ¿para qué hablar de transparencia? No, un momentito, llamemos al resto para tomar esta decisión de que no vamos a leer los estados financieros y que los vamos a votar sin leerlos. ¿Eso se llama transparencia o no se llama transparencia? Sí. Lo que sucede es que yo tenía una discusión con Juan Carlos Román sobre ese tema. Porque uno dice, vamos a ver, ok, perdimos los 18 votos, estaban 7 mal nombrados, sigue siendo mi posición, de los 18, 7 estaban mal nombrados, Poma tenían 18 votos. Debieron esperar los 14, igual iban los de 14 iban a perder, ¿verdad? Pero a mí no me molesta, me llama la atención el tema de la asamblea de este año. Entonces se presentan los estados financieros de este año. Evidentemente, este año yo puedo cuestionar lo del año pasado, para eso soy representante en una asamblea. Y no pasa nada, porque los informes financieros de este año fueron aprobados por la unanimidad. Entonces uno dice, pero qué raro, lo que vos decís, pero esos 14, que es la contra, al final se firmó con él. Llegaste al clavo. Dice, Luis, llegaste al clavo. O sea, le diste el clavo. Por eso es que respeto completamente tu posición. Pero achacarle toda la responsabilidad que yo siento que se la estás achacando a la prensa, no, nada más déjame terminar, achacarle la responsabilidad a la prensa y decir que es que la prensa no dice nada, entonces ahí es donde yo me pongo a pensar y digo, ok, perfecto, vamos a ver, hago el siguiente ejercicio, Cuti y Luis. Los cuestionamientos a la Liga de Ascenso. Se hace la asamblea y al final sale un comunicado con la firma de los 18 representantes avalando lo que se hizo.
por decisión unánime, todo aprobado. Entonces, decís, pero entonces... Bueno, esa asamblea, esa es la segunda vez que Ok. lo comparto porque lo que estaban aprobando eran sus 5 miembros en el comité Ok. director y ahora no vamos a decir que no quiero que estén 5 de nosotros ahí metidos, porque tengo la mitad del bueno, comité ok, director. pero entonces hacia... Ahí la Bueno, pero es que... actuación mala del registro público. Ok, pero es que, entonces... Es que fíjate que Pero entonces vamos a lo mismo. O sea, No, Cristian, yo comparto con vos ese criterio. Es más, te voy a decir que tanto lo comparto que yo no me explico cómo los presidentes de la primera división se dejaron meter ese gol del cambio de estatutos. En eso vos tenés razón. Yo no quiero, vamos a ver, yo en ningún momento le estoy echando la culpa a la prensa no tiene la culpa de eso. O a un sector de la prensa no tiene la culpa de eso. Yo lo único que digo, es más, vamos a ponerlo más sencillo. Y de pronto en el caso tuyo vos sí lo decís porque yo te he oído, Pero mi pregunta es, ¿por qué al menos no lo dicen? O sea, no informan. No es que sea que la prensa tenga esa responsabilidad. Pero yo pienso que sí, la prensa tiene una parte de la responsabilidad de informar de qué es lo que está sucediendo en el fútbol de Costa Rica. Y te digo por qué. Porque la parte política, al final, tiene que ver con el desarrollo de la parte deportiva, que es la que le interesa a la prensa, digamos, que es la más importante. O sea, que el fútbol de Costa Rica se desarrolle, que el fútbol de Costa Rica vaya a los mundiales, que el fútbol de Costa Rica tenga presentaciones como en el 2014, que las ligas menores y que los jugadores como estos que hoy están jugando en la selección no tengan 60 o 70 partidos internacionales antes de llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí dicen, una cosa no la puede uno separar de la otra. ¿Ok? Si bien es cierto, es responsabilidad de los dirigentes, y yo no te digo que no, pero yo sí siento que la prensa juega un papel importante porque se convierte al final en una presión y los dirigentes no les queda más que hacer las cosas correctamente. Porque esa es la verdad. O sea, cuando un dirigente no está haciendo las cosas correctamente, todos aquí sabemos que la gente dice, aquí con la prensa mejor andamos con cuidado porque ¿cuál es el quinto poder del país? Y eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, si la prensa de alguna manera es más denunciante de este tipo de cosas, al final no es por quitar o poner un dirigente, al final es porque ese tipo de cosas hacen al final que el fútbol de Costa Rica tenga un mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque no podemos separar la parte política de la parte, de la parte deportiva. Y entonces ahí es donde surgen todas estas cosas. Yo no digo que la prensa tenga la responsabilidad. La responsabilidad la tiene el dirigente por dejarse meter esos goles que estamos hablando aquí. Pero de alguna manera, la opinión pública tiene que saber que eso existe. Eso lo sé yo porque estoy inmerso y me gusta esto. Puti, creo que no lo es sabe. peraza por fiebre. Puti, pero creo que lo sabe. Informás. Pero creo yo que no lo sabe. siento que Creo que sí lo sabe. ¿Sí lo sabe? Creo que sí lo sabe. Porque Basta con que usted haga un sondeo. Es más, yo invito a la gente que nos está observando. ¿Cuál es la percepción que tienen de la Federación Costarricense de Fútbol? La federación que tiene la gente de la Federación Costarricense de Fútbol, la percepción es una percepción de desconfianza. La gente no cree en la dirigencia del fútbol de este país. Y la gente no cree en Rodolfo Villalobos. Y la gente no cree en la selección nacional, por ejemplo. No cree. O sea, más allá de que la selección haya perdido los últimos partidos o el tiempo que tenga sin ganar, más allá de eso, no hay una credibilidad hacia el trabajo en el ambiente. Sí, yo sí lo creo. Hay poca credibilidad. Hay poca credibilidad. Hay poca credibilidad, pero hay poca credibilidad para todo lado. Porque aquí sí te repito, hay poca credibilidad hacia los que están y hacia los que no están. O sea, que casi que eso se está convirtiendo en la misma apatía que existe hacia los sectores políticos de nuestro país. Ahora, ¿en tu criterio? Hacia los sectores políticos. ¿Por qué? Porque, insisto, nunca hubo una posición de proyectos, nunca hubo una posición
de que realmente existiera, Estoy de acuerdo con eso. existiera de parte de la oposición un proyecto, Claro. un proyecto en la parte deportiva que dijera, es que este es el camino que vamos a seguir. Y en eso estoy de acuerdo con vos, y más aún. El problema fue que lo que quiso llegar a la federación fue un grupo y no un movimiento. ¿Ok? Bueno, Un movimiento. ¿A qué me refiero con un movimiento? Cuando vos tenés un grupo, vos tenés que entender que vos puedes participar de un movimiento aportando ideas, aportando cosas, y al final de pronto no vas a quedar entre los elegidos, ¿verdad? Porque lo que vos querés es aportar para que el fútbol mejore. Porque de ahí, es que uno volvemos a lo mismo. Yo reviso la trayectoria de Luis Rodolfo Villalobos, tiene 20 años en el fútbol, y yo me pregunto, una cosa que haya aportado, que haya hecho que el fútbol de Costa Rica cambie en algo. Yo reviso y tengo que llegar a... pero y, Cuti, y entonces... Cuti, agarremos de Rodolfo para abajo. No. O sea, porque Rodolfo Es que Rodolfo es la punta. En este país, Pero yo te pregunto, en este país, de los 5 puestos que tiene la Liga de Ascenso, es que estamos de acuerdo. Es que dame atestados, suficientes para decir que esas personas tienen la capacidad para estar en el fútbol, fútbol de nuestro país y sobre todo manejándolo. Ahora, ¿por qué me refiero a él? Te voy a decir por qué me refiero, porque vos sabes que, y yo creo que Luis en eso no sé si estará de acuerdo conmigo, que la federación es presidencialista. O sea, cuando vos hablas de Hermes Navarro, estás hablando de toda la gente que estuvo con Hermes Navarro. Cuando vos hablas de Luis Rodolfo Villalobos, estás hablando de toda la gente que está con Luis Rodolfo Villalobos, ¿verdad? Porque si vos preguntás quién fue el secretario o no sé qué de Hermes Navarro, nadie se acuerda. Te conocerá una poca gente, pero creo que había más peso. El presidente. Creo que había más peso. Pero había, por ejemplo, uno repasa gente con la que uno le tocó convivir, por ejemplo, estaba en aquel tiempo, yo no me tocó Jorge Luis, pero sí me tocó, por ejemplo, Oscar Mario Herrera, me tocó el de Cartago, José Luis Rodríguez, en ese tiempo, estuvo Luis Acuña Moraín. O sea, lo que te quiero decir es que había gente, Jorge Palma estuvo de gerente, o sea, gente que tenía un rumbo en el tema. Por ejemplo, Hermes Navarro tenía claro una cosa, siempre me decía lo mismo. Me decía, vea, José Joaquín, no se preocupe por la selección mayor, esa sobra quien quiera cuidarla. Ese no es el problema. El problema son las selecciones menores. ¿Por qué? Porque ese es el material que nos va a llevar a nosotros a tener siempre una selección competitiva, ¿verdad? Entonces, eso que estás diciendo es correcto. O sea, usted repasa los nombres de la gente que está en la federación y yo creo que el aporte que le pueden hacer al fútbol es exactamente cero, ¿verdad? Y ahora es muchísimo más difícil, y por eso te digo yo que insisto en el tema, porque antes era como vamos a ver, como más sencillo, no sé, vos me encontrabas en un pasillo, Cuti, podemos hablar de los programas de la selección para no sé qué. Sí, claro, Cristian, con mucho gusto. O sea, ahora, ¿cuánta oportunidad ninguna tiene la prensa de informarse de lo que pasa ninguna en el proyecto? No, ninguna, si es que el proyecto Gol, donado por el Estado, ¿verdad? Ajá. Ok. Con terrenos del Estado. Ajá. Ok, con terrenos de todos nosotros. Ok, perfecto. Entonces, el proyecto Gol, y donde está el edificio de la Federación Costarricense de Fútbol, es un edificio completamente blindado. Blindado. Usted quiere hablar. Vea, Cuti, aquí yo en esto, yo no quiero defender a la prensa, porque yo no voy a defender a la prensa, porque bueno, al final de cuentas, yo creo que cada medio de comunicación hace su esfuerzo, cada medio de comunicación tiene sus objetivos, sus prioridades y tiene sus planes, cada medio de comunicación. Y uno no está contra los periodistas, está contra el sistema. Difícilmente vos podés hacer que este país se una en un solo objetivo a nivel de medios de comunicación, porque eso sucede en todos los aspectos, en el plano social, en el plano económico, en el plano financiero. O sea, cada medio de comunicación tiene sus objetivos, sus enfoques, sus distintas formas de ver y de interpretar los hechos que se viven en el país como tal.
Pero si hay algo que yo lamento profundamente, es que nuestra casa de los sustos, ¿te acordás? La casa de los sustos, ahí, donde estaba Don Billo, ahí, que era el guarda, el teléfono público y todo, y en donde estaba Pipo y todo, es ese folclore que nosotros teníamos ahí, con la Federación Costarricense de Fútbol, que era puertas abiertas, eso ahora se perdió. Eso ahora no existe. La Federación Costarricense de Fútbol está blindada. La Federación Costarricense de Fútbol, donde están donados los terrenos de todos los costarricenses del Consejo Nacional de Producción, es un edificio blindado. ¿Cuántas veces ha hablado usted con el presidente de la Dichada? Bueno, no solamente eso. ¿Cuántas veces se pudo hablar abiertamente con la secretaria general de la Federación? ¿Cuántas veces se pudo hablar abiertamente con los técnicos de las selecciones menores? ¿Cuántas veces se pudo hablar con Marcelo Hugo Herrera, por ejemplo, cuando estuvo acá? Que él tenía completamente blindado su espacio de las selecciones menores. O sea, quiere decir que lamentablemente el fútbol fue perdiendo esa esencia de ser el deporte o de ser el ente que estaba abierto a todos, donde usted podía llegar ahí a la Federación Costarricense de Fútbol, ahí en la Sabana, y la gente pasaba y gritaba de todo ahí, los buses de Sabana y los camioneros y todo. No, eso quedó blindado, eso quedó en el pasado. Ahí se reúnen y pasan cosas que uno ni se da cuenta, mi querido Cuti. Cosas que uno ni se da cuenta. Por eso le digo, muchas veces el gran problema es que la misma dirigencia es permisiva a todo esto. Porque la misma dirigencia es permisiva a todo esto. Porque resulta que yo te doy un tiquetito, o te prometo que te voy a llevar a 3 partidos eliminatorios, o te digo que te voy a aumentar un poquitito más el premio del mundial y chao, ya caíste completamente en eso. Usted sabe que me da mucha cólera con eso. Por ejemplo, cuando se dice dice, o el presidente dice de la federación dice, es que le dimos a Pérez Celedón algo. ¿Cómo? Una iluminación. Es que eso es obligación. Eso es obligación. Y además la plata es de ellos. La plata es de Pérez Celedón. La plata es de los equipos. Es de los equipos. Es del fútbol. No es del presidente de la federación. Y si viene de FIFA es para el fútbol. Es para el fútbol. O sea, es que a veces quiere verse... Aquí somos muy ingenuos. Sí. Porque nos compran con eso. Eso es lo que yo todo. Sí. Porque no se dan cuenta que toda esa plata, todo ese dinero es... Con eso compran a los... Bueno, eso es un tema que harían para toda la tarde, pero yo no quiero irme sin hacer una pregunta a mi querido Cristian. ¿Hay o no mordaza en la prensa deportiva? ¿De parte de quién? De los dirigentes. Porque aquí prácticamente estamos concluyendo que una buena parte de la cuota de esa responsabilidad, ¿verdad?, la tiene la dirigencia. Pero habrá mordaza en la prensa deportiva. O sea, no diga usted esto, hágame favor, o le mando un mensajito, ¿verdad? Había un muchacho digo yo, de la mía, creo. Y el Antonio Blanco. Sí, él lo denunció. Ajá. Sí. Y el denunció, dice, él denunció que lo despidieron de, creo que de Monumental. Él denunció que lo habían despedido de Monumental, sí. Por presiones de la Federación Costarricense de Fútbol, no sé de quién, pero que hubo una presión. Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿verdad? Porque ya hay una persona que lo denunció, pero habrá más detrás de esto. Uno a veces... De lo que uno no sabe, de lo que uno no sabe. Yo entiendo a Cristian en el sentido que eso no es culpa de la prensa. Evidentemente la culpa número 1, dirigentes, punto, no hay vuelta de hoja. No, ellos están pero hay prensa en el país, algunos medios, en donde no se tocan estos temas, pero ni por encimita, ¿verdad? Es decir, todo está bien y hablamos de la selección de fútbol que juega contra Panamá y que hoy va a ganar 5-0 porque X, Y, Z, pero no hablamos de los entretelones, que es lo que hablamos en este programa. Pero vea, Cristian, usted me está diciendo una cosa que, o sea, que me da a mí, ¿cómo te dijera? Bueno, produce una satisfacción de por lo menos no andar como tan desubicados. Cuando usted dice que está blindada la federación. Ah, claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, usted me dice que está blindada. ¿Y cuántos de ellos saben que está blindada y no dicen absolutamente nada?
Yo no sé si es por temor, por miedo, por lo que sea, no sé, un sector de la prensa. Mira, Porque yo he no te participado puedo- en programas, sí he yo- participado en programas donde abiertamente hemos hablado de la situación de la federación. Yo no te puedo decir que hay ley mordaza, ni te puedo decir que hay lineamientos o presiones para que se digan X o Y cosa. Yo no puedo decirte eso porque a mí no me ha pasado. O sea, a mí no me ha pasado. Si hay otros colegas que lo han dicho, habrá que consultarle a ellos. ¿Cuáles fueron las cosas que mediaron para que se dieran esas cosas? Porque bueno, sí, lo de Guillermo Antonio Late, que lo conozco a Memo de hace muchos años, Memo sí lo denunció. Bueno, habría que consultarle a él qué fue lo que me dio para que se diera esa condición. Pero yo tengo que decirte que en mi caso, que yo he estado en 3 empresas, ¿verdad? Que yo estuve en Radio Reloj, que estuve en Colombia y que estoy ahora en Canal 7. Yo tengo que decirte que en mi caso no. A mí nunca me han cuestionado ni nunca me han limitado a decir A o B. Obviamente, como todo en esta vida, mi querido Luis, ¿verdad? Cada quien es dueño de sus actos y de sus palabras, ¿verdad? Si alguien va a decir algo que es desajustado o que es desproporcionado, que no es real, pues para eso estarán las demandas pertinentes, pero por lo menos en mi caso no. Habrá que consultarle a los medios o a los periodistas que se han sentido afectados de esa condición. Bueno, en algún momento ahora en Canal 8, Cristian Mora. lo estuvo diciendo, ¿verdad? Que él llamaba al Canal 8, creo que es entonces, para presionar en el tema que no se hablara más. Y el Josué, ¿verdad? Pero bueno, Cristian tiene razón, ¿verdad? Hay que preguntarle a las personas que han salido perjudicadas en ese sentido, ¿verdad? Y además uno puede decir, en eso hay que cuidarse mucho, ¿verdad? De las injurias y las calumnias, ¿verdad? Porque uno no puede suponer en una cosa de estas que habría que ver también en el caso de Guillermo Antonio, que tiene él. Otro tema que anduvo por ahí fue el mismo caso de Christian Williams, que a mí me sorprendió, ¿no? Compañero de golf, compañero de no sé qué, y de pronto pues ya no está en la federación, ya no, seguramente algo pasó con la lealtad. Lo que pasa es que sí, uno puede andar por ahí. Lo otro es que Cristian, cuando Cristian habla del blindaje de la federación creo que tiene 5 o 6 periodistas, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿para qué tanto, verdad? Ese es el blindaje que habla Cristian. Bueno, hubo un momento que vamos a ver, yo voy a suponer que cuando Cristian, cuando un periodista pide conversar con algún miembro del comité ejecutivo de la federación, mándenle qué es lo que quiere hablar, ¿verdad? Porque no pasa lo mismo con los presidentes de las ligas, ¿verdad? Estoy hablando nada más del comité director de la federación. El entorno de las otras ligas no pasa no dejan hablar absolutamente a nadie. No dejan hablar a nadie. No, tiene que pasar por el filtro primeramente de comunicación. Para que lo que van a preguntar. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, mi querido Cristian. Un gustazo, Primero mi que querido nada, Cristian. déjeme decirle que muy feliz de tenerlo a usted. Igual. Compartir este conversatorio. Ojalá no sea la primera. Sí, este cabecito. Y quiero comprometerlo a algo. Cuénteme. Porque yo soy del criterio de que no basta con criticar, ¿verdad? Es que criticar, de pronto la gente puede decir, es muy sencillo. Yo quiero que ahora nos pongamos de acuerdo porque necesitamos un programa para construir. Yo llamo yo un programa para construir. Pues lanzar una serie de ideas para el mejoramiento del fútbol de este país, para el mejoramiento del arbitraje, por ejemplo. Y antes de irnos quiero decirle algunas cosas que me gustaría conversar. Por ejemplo, tenemos un proyecto Gol que ronda los $16 millones. ¿Cuál es la rentabilidad de ese proyecto Gol? ¿A qué llamo yo rentabilidad? Unas instalaciones que de pronto deben estar subutilizadas, porque si nosotros tenemos problemas del arbitraje y tienen un hotel, yo no concibo cómo los árbitros no pueden estar en seminarios o en capacitaciones más permanentemente y se quedan en el hotel y van a sus trabajos y regresan. ¿Cómo es que aquí termina el campeonato, por ejemplo, y no hay un seminario, un congreso, un conversatorio, el nombre que usted quiera ponerle, de los entrenadores y los preparadores físicos haciendo una evaluación del campeonato, de cómo fue, cómo se jugó, cómo
cómo fue, por ejemplo, la pretemporada, cómo se prepararon los equipos físicamente, si el campeonato funciona bien para poder prepararse físicamente bien, para tener los objetivos claros, ¿verdad? ¿Dónde vamos a tener el fútbol de Costa Rica en los próximos 10 años, por ejemplo? Porque no basta con criticar, Cristian, es que por eso en este programa, cuando hablamos de frente, lo que nadie habla en deportes, no es que pretendamos venir aquí a despedazar gente o a criticar gente. Nosotros estamos hablando de una realidad, de lo que está pasando hoy en el fútbol, que no tiene rumbo, que no tiene norte, que no sabemos hacia dónde va, que peligra la clasificación al próximo campeonato mundial, porque cuando tenemos debutantes de 30 y 32 años en nuestra selección nacional, a lo mejor hubiera sido mejor coger la selección de Douglas Sequeira, y decir vamos a enfrentarnos con esa selección, a lo mejor, pero sí comprometernos a hacer un programa donde podamos lanzar una serie de ideas en busca del mejoramiento del fútbol de este país, ¿verdad? Porque no puede ser posible que nada de esto exista. Por ejemplo, la UNAFUT le da un premio al mejor entrenador y resulta que eso es una copita ahí, una cosa así, que es lo que yo quisiera, que con ese convenio que tiene con la primera edición española, que no sea que viene un viejo de España, trae una revista, la deja en el lobby de la UNAFUT, lo llevan a comer, coge el avión y se va, porque eso es lo que hacen nada más. Quisiera un intercambio, ¿verdad? Donde el mejor entrenador del campeonato nacional se pueda ir, no sé, 2 meses. Sí, tener una pasantía por allá. Pero una pasantía, esas donde él está en la grada, que no, una verdadera pasantía, que pueda participar, el técnico, o sea, que se consigan los permisos necesarios. Entonces, ese tipo de cosas son las que queremos hacer también en este programa. No solo hablar de lo que está sucediendo, sino buscar la mejor. ¿De acuerdo? A la orden. Quedamos en eso. A la orden. Hablábamos hoy, Socho, casualmente, de buscar la manera de hacer un seminario sobre el fútbol, porque al final no mejoramos. No mejoramos porque a veces nos creemos dueños absolutos de la verdad, ¿verdad? Y estamos haciendo lo correcto y lo que digan los demás no tiene sentido, ¿verdad? Uno tiene que tener la amplitud mental para decir, mucha gente puede aportar a eso. No, y prepararnos para otra cosa. Y los mismos periodistas por su roce que tienen, ¿verdad? Porque vamos a ver, cuando se va a una justa deportiva de la que sea, aunque vaya como periodista, usted se entera del quehacer de cada cosa, ¿verdad? Claro. Y entonces el aporte debe ser muy rico, ¿verdad? Claro que yo tengo otra duda. ¿Dónde aprenden los que enseñan? O sea, todos esos entrenadores que nosotros tenemos, ¿dónde aprenden? Para poder mejorar nuestro fútbol. Claro. Pero eso será en otro programa. Cristian, Totalmente. Muchísimas gracias. A la orden. Bueno, hemos llegado al final. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero creo que hemos tenido un conversatorio riquísimo aquí con Cristian Sandoval, un conocedor. Agradecerle a él de verdad por haber sacado su tiempo para venir a compartir con nosotros. Los esperamos de hoy en 8 a la misma hora, al ser las 4:30 estaremos con todos ustedes y hasta la próxima, si Dios quiere. De frente, lo que nadie habla en deportes. Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atenderte.